de la Defensoría del Sí, bueno, es importante tener en cuenta en este caso que nosotros como salvadoreños tenemos una cultura de queja bastante importante, pero tenemos poca cultura de reclamo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces somos muy dados a manifestar nuestra inconformidad, pero no necesariamente a utilizar los canales que tiene la ley para poder aplicar a un caso determinado. Por ejemplo, hace algún tiempo Defensoría del Consumidor hizo un estudio que demostraba que únicamente el 1% de las personas que habían tenido un reclamo habían utilizado un mecanismo estatal para resolverlo. Un 1% es una cantidad bien pequeña de Porque personas. lo que uno tiende a hacer primero es ir a la empresa, claro. A la empresa. Claro, que es el primer interesado en resolver un caso. El otro comentario de Facebook me llama la atención porque decía que ella cada vez que iba a reclamar le corregía la factura, entonces llegaba un par de meses tranquilo la factura y luego volvía a subir. Yo creo que también hay que verlo en dos alternativas. Uno, que el gobierno da un subsidio, pues prácticamente para los residenciales abajo de 100 kilowatt, ¿verdad? 100 kilowatt-hora. Y muchas veces hoy con el consumo, el precio de la energía que se ha ido disminuyendo, puede hacer de que eso ha incentivado a utilizar más energía y ahí pierda el subsidio. Por eso es que ve incrementada la factura. Pero lo que me llama la atención es que Ana dice que cada vez que va a reclamar baja y luego a los meses vuelve a subir. Lo que pasa es que hay que tener en consideración esto, que el precio de la energía cambia cada 3 meses. En enero, abril, julio, octubre y de nuevo en enero. ¿Y por qué no se dan a conocer así como se dan a conocer los precios de los combustibles? Generalmente estamos como al tanto de cuánto anda el barril y uno sabe que va a subir o va a bajar. ¿Por qué no sabemos de los precios? Hay una campaña interesante que promueve SIGET, que es la entidad reguladora, digamos, del mercado de electricidad en el país, en donde procura ir informando de tiempo en tiempo justo cuando suceden las variaciones en las tarifas de electricidad por parte de Defensoría del Consumidor y otras instituciones que forman parte también del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Se trata de promover esa información, pero así como de repente puede ser muy visible, porque están en las estaciones de gasolina, los precios de la gasolina, de repente la visibilidad de la tarifa de la energía eléctrica se diluye un poco, porque ¿dónde la encontramos? En el recibo, que la persona no tiene luego una cultura de leer, ¿verdad? Y eso puede complicar el que la gente acceda a esa información, no obstante que esta esté disponible. Ahora, bueno, hemos hablado más que todo como de los consumidores, pero ¿qué tal las empresas? Sí, pero si me permite comentar, sí se publica el precio, lo que pasa es que se hace trimestralmente. Entonces no se siente, no logramos percibirlo. Sí, aparece una publicación trimestralmente cuánto va a ser el precio en ese trimestre, porque así como se calcula el precio de la electricidad en función del costo de la generación. Yo a veces, bueno, digo yo, quizás a quien se culpa es a la distribuidora, pero en realidad a quien habría que preguntarle es al generador de electricidad, porque ese costo de electricidad se traslada a tarifa. El distribuidor distribuye y cobra, ¿verdad? Obviamente tiene pero en realidad las tarifas se publican trimestralmente en función de los costos que ha tenido la generación. ¿Salen publicadas en el periódico? Sí, sí, sí. ¿En todos los periódicos? En todos los periódicos y también en la página de SIGET hay una parte del mercado eléctrico y uno puede consultar cuál es el precio por distribuidora y por región. Bueno. Ahora que con esto no tenemos como libertad de elegir nuestra distribuidora, sino que por zona está la distribuidora y a veces esto no nos da como una libre demanda en el sentido de que, bueno, competitividad entre también las distribuidoras. Sí, esa fue una falla. Mejorías, etcétera, sino que estamos cerrados al que nos toque. Sí, a mí me gustaría comentar al respecto. Independientemente del tema de facturación, y ya lo mencionaba el colega de la Defensoría del Consumidor, es importante que la gente esté también muy consciente de cómo consume la energía en su casa. Básicamente lo primero que hay que hacer es saber leer la factura, ¿verdad? En la factura de hecho la factura tiene un histórico de consumo de los 6 meses anteriores y ahí podemos ver el gráfico de barras. El grafiquito de barras nos ayuda a identificar cómo hemos venido consumiendo, ¿verdad? Y hay que hacer un poco el análisis, ¿verdad? ¿Qué hice en mi casa? ¿Qué he estado haciendo? Etcétera, ¿verdad? Porque mucha gente pone, o hay más gente en casa, o ocupa más los artefactos y eso hace que el consumo se vaya aumentando. Por ejemplo, en época de lluvia aumenta porque realmente nadie se le seca la ropa y los que tienen lavadoras y si no lo pueden atrás de la refri o con la plancha. Por ejemplo, ahora que ya las autoridades han anunciado que hay un incremento del calor y
el doctor Navarro también lo decía, ¿verdad? Hay mucho calor y la gente tiende a cambiar sus equipos de aire acondicionado, si es el caso, o ventiladores, y esto hace que también el consumo lo vayamos aumentando. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo la consumimos, y usted preguntaba antes, bueno, ¿cuáles son los electrodomésticos que consumen más en casa? Nosotros como Consejo Nacional de Energía hemos hecho este estudio y se ha determinado que, por ejemplo, el refrigerador consume cerca del 40% de la electricidad en nuestro hogar, ¿verdad? Es bastante energía. Luego, paradójicamente, está el televisor casi con el 20%, y en tercer lugar los sistemas de iluminación. Entonces, bueno, si el televisor es entonces el segundo. Es el segundo. Sí. Sí, por el y aquí tiempo depende cuántos televisores hay. ¿Cuántos televisores puedo tener y el tiempo qué tipo de televisor? Y el tiempo que pasa encendido? Hay muchos televisores que pasan 8 o 9 horas encendidos en casa, ¿verdad? Desde la mañana hasta en la noche. Y muchas veces está el televisor ahí, no hay nadie frente al televisor, simplemente ahí ambientando el hogar. Entonces, las costumbres de consumo son importantes para explicar un poco también la variación de la factura, ¿verdad? Muchas veces en vacaciones dice la gente, bueno, se me aumentó a final de año, que aumentó el consumo de electricidad, y es que los niños están más en casa y ven más televisión, ocupan más, abren, cierran la refrigeradora, etcétera. Entonces, ahora estos aparatos así es. Los Entonces, videojuegos. es importante que hagamos, y volviendo un poco al tema, tomar conciencia de cómo la consumimos. Nuestra práctica. Y que el consumo depende de cómo nos comportamos, definitivamente. Independientemente esté barato o cara la energía, desperdicio es desperdicio y lo tenemos que reducir. Y ¿verdad? generalmente el que más pelea es el que tiene que pagar esa factura, porque el que no paga no le importa. Ahora, pero otro aspecto también es la legislación. Fíjese lo que hace el gobierno alemán. Agarra, por ejemplo, digamos las lavadoras, ¿verdad?, que hay en el mercado. Encuentra la más eficiente de todas, que consume menos energía, menos agua. Y dice, hoy estamos en el 2016, para el 2020 el mínimo va a ser lo que ahora es el máximo. Ustedes vean cómo, pero el mínimo es que hacen todas las empresas que construyen. Hacen sus lavadoras más eficientes y a la vuelta de 4 o 5 años se hace otro estudio y ven cuál es, y se han dado cuenta que hay unas que han subido mucho más y vuelven a poner otra vez otro límite. Hoy, en los próximos 4 o 5 años, el mínimo va a ser este. Y hay una carrera tecnológica cada vez por ir mejorando. Cada vez consumen menos electricidad, agua y otras cosas. Pero no nos podemos comparar con Alemania, Pero porque podemos ellos tienen hacer eso, industria. mire, yo solo puedo poner compramos. una ley que diga mañana ya no se va a permitir la entrada de ningún refrigerador que sea más... Eso sí. Bueno, pues eso me refiero yo. ¿Verdad? Que gaste más que esto. Punto. Y así obliga a los distribuidores a estar buscando... No, pues los distribuidores pueden buscar y en esto no se trata de favorecerlo a él o a ella. No, sencillamente está que esté pero regulado. Se ponen normas. Y hay muchas cosas que nosotros sí podríamos investigar propias de local, ¿verdad?